Vemos ahí entonces a la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien pasa por... Era 28 de julio de 2023 y Dina Ercilia Boluarte caminaba rumbo al primer mensaje presidencial a la nación de una mujer en 202 años de vida republicana. Foto por aquí, foto por allá. Me presento ante el Perú y ante el Congreso de la República para exponer mi mensaje a la nación en el contexto. Para unos era el legado que dejó Castillo, para otros pura traición. Un mensaje que no cumplió con las expectativas de los peruanos. Los peruanos fuimos conociendo la dimensión, el modus operandi y los implicados en la organización criminal que incluso habría sido organizada por el expresidente Pedro Castillo. Promesas que quedaron en el vacío como el anuncio del aumento de sueldo. Pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital. Palabras que se las llevó el viento, o peor aún, que fueron de mal en peor. La inseguridad ciudadana es el problema número uno y tenemos que afrontarlo con energía y determinación. El país espera respuestas firmes y claras. Promesas de Dina Boluarte. Estas son unas promesas, una lista de lavandería de miembros de su gabinete que le hicieron un mensaje de 72 páginas y que ella leyó. Esta noche, en Contracorriente, los aciertos y desaciertos de la primera jefa del Estado, que arrastra la peor aprobación de las últimas décadas, 5%. Creo que en realidad un poco el mensaje de la nación del año 23 un poco hecho, fue como un Frankenstein. Por un lado decía balances, pero que aparentemente no eran del todo conectados, y por otro se comprometía a cosas que claramente no iba a poder cumplir. 1 año y 7 meses encabezando un gobierno con propuestas que no fueron más que un saludo a la bandera, como el plan Compunche Perú, que resultó ser una gelatina económica. Bueno, tengo que reconocer que el ministro Contreras tenía una gran habilidad, un buen marketing para cambiar de nombre a los programas. Era Compunche Perú, Avanza País. Resultado concreto, no hemos avanzado. Hemos retrocedido 0.3% según el Banco Central el año pasado. Otro anuncio que se quedó en tinta y en papel fue el mentado Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que debía reactivarse y jamás hubo diálogo. No se reactivó. Fueron palabras olientes. Sí, su palabra quedó en nada porque digamos que el gobierno percibe que el empresariado es un aliado, pero en realidad con ese tipo de señales puede decir que el empresariado es un aliado, pero no lo va a hacer a cabalidad si es que no se siguen con las promesas que son importantes para dar una buena señal. Y es que Dina Ercilia Boluarte Segarra sencillamente aspiró tanto que no pudo con todo. Ya quisiera desaparecer en un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidente. Yo creo que Dina Boluarte constantemente le miente al país, ¿no? Creo que Dina Boluarte se miente a sí misma. Uno de sus lemas principales fue la lucha contra la corrupción, según muestra la reciente encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos. Para un 21%, un mayor trance es la corrupción. Mi gobierno está plenamente comprometido con la lucha frontal contra la corrupción. Pero su mandato se vio opacado. Dina también tuvo un gobierno en la sombra. Su talón de Aquiles fue su propio hermano, Nicanor. Recordemos que antes que Dina asuma el gobierno estaba ya implicada con lo del Club Apurímac y luego empieza su gestión, empieza el caso de Nicanor, el caso de los prefectos. Recordemos que Dina viene cuando asume el poder con un grupo de confianza bastante reducido. Básicamente Alberto Tarola y Nicanor, que luego tuvieron rifas internas. El efecto Nicanor no vino solo. Vinieron los Rolex, su Guayque Oscorima y después el desbalance patrimonial detectado por la Contraloría. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación. Esto nunca terminó de ser aclarado
Es cierto, la presidenta ya en sus últimas presentaciones ha comentado que ella va a hablar ante la justicia. Entiendo que eso lo está haciendo, pero en términos de percepción, esta sola alusión de una cercanía tan pronunciada con el señor Oscorima, por ejemplo, creo que la desdibuja, ¿no? Su Guayqui, efectivamente, ¿no? Ella no es una compañía que le sume, no es una persona que tiene mucha carga, que tiene muchos procesos pendientes, que tiene muchas controversias encima. Pero no solo la corrupción quedó en el olvido, la proyección de déficit fiscal del 2023 tampoco llegó a la meta anhelada y todo quedó en un afán. Y se señalaba que el déficit fiscal debía mantenerse en 2.4 y reducirse. Prácticamente eso lo ha dejado de lado. Hoy día el déficit es 2.8% y se va a mantener. O sea, en otras palabras, hay más egresos, más gasto que los ingresos. No ha cumplido la meta señalada. Un gasto público excesivo que está incentivado por el Congreso, cuando destinan 40 millones para gasto del Congreso, cuando se destina 60 millones para el estadio de Ayacucho de los Guayquis, ¿no? O se paga indistintamente 42.000 soles en Navidad o los 9.000 soles a los empleados que se regalen el gobierno. Los bonos. Los bonos. La petroquímica en el sur del país se quedó en el sueño presidencial. Haremos realidad el sueño de una petroquímica con inversión privada en el sur de nuestro país que producirá fertilizante a bajo costo para nuestros agricultores y que garantice. Claro, era un intento de reconciliación indirecta a través de un proyecto de infraestructura que no se llevó a nada, que al final de cuentas, digamos, todavía recién está empezando a marchar. Sus menciones a un Perú seguro como paquete de medidas para enfrentar la inseguridad no se asocian a resultados significativos. El denominado Plan Boluarte solo fue parte de la retórica del gobierno. La respuesta fue solo un eslogan emitido por Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, quien señaló que la jefa de Estado tenía una estrategia mejor que la implementada en El Salvador. Meses después, sin resultados concretos en la lucha contra la inseguridad ciudadana con estados de emergencia que se fueron diluyendo, según los datos más recientes de la sección Seguridad Ciudadana, en el periodo mayo-octubre 2023, en el área urbana del país, aproximadamente el 27,8% de la población de 15 años en adelante, es decir, casi 3 de cada 10 peruanos, fue víctima de un delito en los últimos 12 meses, mientras que en el 2024 creció a 30%, otra promesa no concretada. Nuestro propósito es producir un total de 50 normas, 33 directamente encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia. Señor presidente, le hago entrega, por favor. Yo creo que en general las promesas fueron muy ambiciosas. Creo que por eso también eran poco creíbles. Y creo que en general el hecho de que la gente no presione por las promesas habla del poco valor que tiene la palabra de la presidenta Boluarte. Un evidente contraste en el discurso de Boluarte fue la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez y la paralización de sus servicios por quedarse sin electricidad. Del 0 al 10. Yo te diría del 0 al 10 como que se ha hecho 5, no 4 quizás, porque no es que no se hayan hecho cosas, yo creo que se han hecho cosas insuficientes. Y parte de eso es lo de Corpa, que ya no tiene que ver solamente con el Jorge Chávez. Pero fue un hecho fortuito, esta expresión hace que uno lo lleve, Dios mío. Esa expresión fue desafortunada y creo que el la arruinó. Ministro, seguro, y el ministro en su momento, pues, se retractó de ella, ¿no? Más allá de lo que no cumplió, esta es la ley del hielo que impuso Dina. Después de más de 3 meses sin hablar con la prensa peruana para contestar sobre más asuntos pendientes, Boluarte dio una conferencia en la que se pasó evadiendo interrogantes que le resultaron incómodos, como sus cirugías estéticas con supuestos descansos médicos clandestinos. Son las cirugías a las cuales usted se habría sometido y que le habría llevado a que se ausentara por unos días del ejercicio de presidenta. ¿Quién quedó al mando? Ya quisiera desaparecer de un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidente. Otro hecho que no pasó inadvertido fue su viaje a China,
donde se trató de una agenda unilateral que pasó a segundo plano debido a su actitud y su verbo florido para hablar de la gastronomía peruana. No hay una región en el Perú que no tenga sus chifas. ¿Y cuál es mi plato favorito? Es el pollo enrollado con calú guantán y por supuesto mis guantanes con el dulce de tamarindo. Lamentablemente fue opacado por algunas cosas más caricaturescas, ¿no? Como el guantán o el pollo tipacay, que pues, todo en la Inca Kola. Se ha empezado a renegociar el Tratado de Libre Comercio con China, lo cual es muy importante actualizarlo. Pero quedó a un lado. No se posicionó o no se dio el espacio para que se pueda posicionar en la agenda pública, porque la noticia siguió lo más propagandístico, ¿no? Con una duración de casi 3 horas, el discurso de la presidenta Dina Boluarte fue el más largo en los últimos 20 años. En esta extensión, uno de los aspectos que más abarcó fue el sector salud. En líneas generales, aseguró la construcción de hospitales en diferentes regiones del país, pero que dejan mucho que desear en atención. Se acerca Fiestas Patrias y con ello el segundo mensaje a la nación en el aniversario patrio de la presidenta Dina Boluarte. Y pese a que el Congreso recibió 27 denuncias en su contra y no aprobó ninguna, se espera un mensaje esperanzador y con medidas concretas. Ahí está, estamos atendiendo las promesas vacías que hizo ya hace un año la presidenta Dina Boluarte.